amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítanme concluir esta obra de arte con la adición de esta lata, con la cual la podría titular El avance de la sociedad de consumo por sobre los íconos de la religión. Hemos potenciado muchas veces una obra de arte irreverente, como esta que acabo de terminar. Una creación en donde más de una experiencia o búsqueda de la belleza termina siendo una verdadera falta de respeto hacia el observador. A esto el mundo lo ha llamado Dada o dadaísmo. El dadaísmo es como vanguardia. Tiene sus orígenes a principios del siglo XX, allá por 1816, cuando un pensador, artista, Tristan Tzara, su creador, lo define no como una búsqueda de arte, de experimentación, ni nada de las palabras que se estaban refiriendo en la época, sino que lo presenta como la búsqueda de la repugnancia. No obstante, se reconoce que el nacimiento a nivel popular o reconocido del dadaísmo se lo debemos al artista plástico Marcel Duchamp, con una famosísima escultura, si podemos llamarla así, que se representa un mingitorio. Un mingitorio muy conocido en la época y tomó fama en los años 60, donde se globalizó y fue tomado como un estandarte de la corriente dadaísta. Uno se pregunta, ¿qué quiso hacer Duchamp con esta obra que linda con la falta de respeto, realmente repugnante? Y lógico, experimentaba con el insulto, con una burla a la sociedad establecida y al arte tradicional en sí mismo, la destrucción de todo lo convencional o toda formalidad. No olvidemos que esta corriente de pensamiento artístico, ya lo hablábamos la vez pasada, surge del pensamiento filosófico que va de la mano del expresionismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese descenso, esa experiencia de descenso en los infiernos? Es un mundo que está desencantado con la tecnología, con la cultura en general, todo una sociedad en cual desencadenó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Casualmente se ha descubierto que dicho escultura sanitaria hoy se perdió, hoy ya no existe más, a Dios gracias. En realidad perteneció o fue entregado al autor, a Duchamp, por una baronesa bastante particular, la baronesa Elsa von Freytag, una baronesa polaca. Era una conocida feminista y activista de la época, y artista también, que firmaba todas sus obras. De hecho se ve en el borde del mingitorio, lo firmaba como Richard Muth. Si uno traduce en alemán la palabra Muth, se podría traducir como basura. Creo que queda claro cómo está tratando esa baronesa al espectador. A partir de ahí nos hemos escandalizado muchas veces, a veces con obras artísticas claramente ofensivas, sin saber bien que la idea es precisamente eso, es ofender. O sea, la vanguardia es buscar experimentar con la ofensa. El Dada ataca particularmente la política, ataca el arte, la escuela, las fuerzas armadas, la familia, la religión y las instituciones en general. Son víctimas de esta burla planificada, no es espontánea, sino que está sabiamente planificada. Se constituye entonces en una herramienta preferida para la deconstrucción. Este término es lo que emplea Antonio Gramsci, un filósofo italiano, para relatarnos o recomendarnos
cuál es la verdadera revolución, la revolución total que deconstruye todo lo que tenga que ver con la cultura. Gramsci no cree en la lucha armada, sino que, por aquel entonces en la Revolución Soviética, sino que cree en el ataque directo a la cultura, y vemos que Gramsci tenía mucha razón en lo que nos predicaba. A partir de ese concepto vamos a ver Giocondas con bigotes, desenfrenados happenings típicos de la década del 60. Me acuerdo la película La fiesta inolvidable, que trata de relatar en forma muy minimizada las fiestas de la época, ridículas composiciones gráficas. También vemos la Venus de Milo, una famosa obra escultórica de Salvador Dalí, hueca y llena de cajones, o sea, está articulada con cajones. O simplemente imaginemos que vamos a una exposición, pagamos la entrada, y a veces muy cara, y nos encontramos con que el único objeto que está expuesto es un ladrillo. Eso lógicamente genera la indignación general. Bueno, precisamente el objetivo de la vanguardia es eso, indignación general. El artista se regocija ante el resultado de su burla o de su engaño. Hace unos años vimos con espanto como un grupo de integristas islámicos puso una bomba en la editorial, en la imprenta de la famosa revista Charlie Hebdo en París, causando muertes, hubo disparos y demás, como protesta, como castigo por haber insultado repetidamente a Mahoma en forma de caricaturas y demás, dentro de la vanguardia que estamos hablando, de irreverentes. ¿Cuál fue el resultado de estos dos actos nefastos? Hablo de dos actos. Uno, la irreverencia hacia Mahoma, y por otro lado, la muerte propiamente dicha. ¿Cuál fue los resultados? Que todo el mundo terminó diciendo, me acuerdo un eslogan que decía, todos somos Charlie, todos somos Charlie. Y la revista siguió siendo publicada normalmente y con la misma irreverencia de siempre. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el saldo de ese acto de barbarie? Muertos, y continuó con más fama todavía la publicación. ¿Esto por qué lo digo? Porque hemos tenido algunos ejemplos locales y a veces no sabemos cómo reaccionar ante esas manifestaciones artísticas. En nuestro país, yo me acuerdo, el artista León Ferrari, creo que 10, 12 años atrás, propuso inaugurar una exposición que involucraba a Cristo en el Centro Cultural Recoleta, lógicamente dentro de su órbita irreverente y todo lo que nos podemos imaginar. La imagen no era tan mala. Recuerdo un Cristo crucificado en un avión que era derribado. Bueno, realmente podría molestar o no, pero la cuestión que tanto Ferrari como su manager, su representante comercial, se dieron cuenta que este tipo de exposiciones atraen realmente muy poco público. Gente, intelectuales, entendidos en el tema, pero a nivel de convocatoria es muy chico, y eso repercute directamente en el éxito comercial. Por lo tanto, este manager, este representante comercial, tuvo una idea fabulosa. ¿Qué es lo que hizo? Infló un escándalo entre grupos católicos, incluso invitó a grupos así militantes que encadenaran las puertas, hicieran una manifestación frente al Centro Cultural Recoleta, con lo cual logró exactamente lo que buscaba, que la prensa se fijara en ese escandalete, e inmediatamente todos los medios se ocuparon del tema, la exposición se abrió, y ¿cuál fue el resultado? Que en vez de abrirse durante una semana como estaba previamente pactado, la obra terminó perdurando con mucha afluencia de público durante tres largos meses. Moraleja de esto: el artista y su manager tuvieron realizadas sus expectativas de fama y económicas. ¿Gracias a qué? A estos voluntarios indignados que, con muy buena fe o no, pero le hicieron el caldo gordo en este sentido.
vamos a recordar al apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando, cargado de santa indignación, creo que yo hubiera hecho lo mismo, toma su espada y corta la oreja de aquel sirviente del Sanedrín que vendría a aprender y había humillado a su maestro, a Cristo? ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Le dijo, muchas gracias Pedro por tu defensa, por tu valentía. No. Simplemente Cristo toma la oreja y sana al que lo estaba ofendiendo. Lo sana. Entonces, muchas veces me pregunto, ¿con qué derecho nosotros, con qué derecho o superioridad moral tenemos nosotros en salir a la defensa de los valores más queridos dentro de nuestra religión, a veces con violencia o con escándalos, cuando el mismo Cristo minimizó el momento de su aprehensión y lo transformó en un acto de amor? Por otro lado, creo que estratégicamente los resultados son evidentemente malos. Tras la defensa comprensible de nuestra sensibilidad como creyentes, en un instante y como consecuencia de nuestra acción, todos somos Charlie o todos somos León Ferrari. O sea que la exposición no solo se realiza, sino que toma fuerza. O sea que nos transformamos todos en verdaderos agentes de publicidad del dadaísmo. Por lo tanto, recibimos un efecto contrario al buscado. También nos hacemos otra pregunta. ¿Todas las obras dadaístas son grotescas, son feas? No. Mucho cuidado con eso. Muchas obras son particularmente bellas y técnicamente bien realizadas, con lo cual la torna en un elemento más de peligro. No me quiero meter mucho en este tema porque va a formar parte de una futura exposición sobre el nacionalismo. Prefiero hablarlo en otro momento, pero cuidado que muchas veces estas obras pueden ser particularmente bellas y atractivas. Para terminar, me gustaría citar qué pasó con el famoso mingitorio de Duchamp. Como todos sabemos, se perdió, pero se hicieron réplicas y una réplica se exhibía en el año 2006 en el Centro de Arte Pompidou, ahí en París, y viene un señor y le pegó un martillazo y lo rompió. Lógicamente fue arrestado y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, y la contestación fue muy simple y coherente, para seguir lo que nos había propuesto Duchamp, o sea, la deconstrucción, la destrucción de lo existente, y ese mingitorio había pasado a ser un clásico, no superó los 100 años de vida como propuesta. También me gustaría contarles qué pasó con esa famosa baronesa. Claro, ella firmaba con un seudónimo, nunca fue reconocida, lamentablemente murió en la pobreza unos años después, creo que 10 años después, y jamás el mundo cultural y artístico la reconoció como tal, o sea que falleció en el anonimato total. Con esto, ¿qué nos damos cuenta? Lo que acabo de decir hace un ratito, la maldad no sobrevive a sí misma, no puede sobrevivir a sí misma. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la próxima edición de El Arte en Fasta. Muchas gracias.